Ya, hola, buenas tardes. Vamos a hacer nuestra segunda clase. Déjame compartir acá. Entonces, la PPT. Y nuestra clase va a ser de los pseudocelomados, con principal énfasis en los nemátodos. Ya, acá desde el principio. Habíamos dicho la sesión anterior que los animales bilaterales se podían dividir en tres grupos según sus cavidades internas. ¿Ya? Bueno, todos teníamos una cavidad interna que era el tubo digestivo, pero habíamos dos grupos de animales que, de hecho, ese modelo se llama como, o le dicen, como un tubo dentro de un tubo, porque está la cavidad, el tubo, ¿cómo es esto?, digestivo, y tenemos otra cavidad en la que alojamos los órganos y ese es el celoma. ¿Ya? Hay un grupo que tiene ese órgano de origen mesodérmico, de una de las capas embrionarias, que somos nosotros, los celomados, y hay un grupo que mantiene una cavidad desde sus primeros estados embrionarios, que se llama blastocele, esta cavidad, y la mantiene una cavidad llena de líquido. Estos son los pseudocelomados. ¿Ya? Bueno, vamos a hablar un poco de ellos entonces. Este pseudocele es una cavidad que está llena de líquido, ya normalmente un líquido a alta presión, entonces este líquido baña los órganos internos que se desarrollan mucho más que en los acelomados, porque ahora sí tienen un espacio para desarrollarse, ¿ya? Tiene una sustancia gelatinosa y con algunas células mesenquimáticas y cumple hartas funciones. Bueno, primero les da mucha mayor libertad de movimientos y de hecho estos animales son muy buenos como para poder excavar, por ejemplo, y ocupan bien un ambiente que no era tan fácil para algunos platelmintos, ya que el ambiente es un poco bajo la superficie de la Tierra. Además, este espacio les permite desarrollar su genitalia mucho mejor, entonces tiene una gran reproducción sexual con mayor diversidad como genética cada vez que se reproducen y está ausente la reproducción asexual. Entonces cambiamos la estrategia anterior, que era una gran cantidad de reproducción asexual y una cantidad moderada de reproducción sexual en los platelmintos y ahora toda es sexual. ¿Ya? Este medio líquido que tienen los órganos también sirve para acumular desechos, para llevar algunos nutrientes y les sirve como un gran órgano hidrostático que les permite cavar, les permite hacer movimientos bien especiales. Otra cosa súper importante de este grupo es que aparece con ellos el tubo digestivo completo, es decir, empiezan en boca y terminan en ano. Vamos a abordar los nemátodos principalmente, que para nosotros los médicos veterinarios es el grupo más importante porque ellos parasitan todas las especies que conocemos y seguramente las especies que no conocemos. Ya están muy presentes como parásitos y no solamente de animales, también la gente que trabaja en cultivos también sabe que los nematodos muchas veces son un problema para las plantas. Hay una gran cantidad de especies, se han descrito cerca de 25.000, pero se estima que hay como 500.000 en total. Viven en todos los hábitats, principalmente en países tropicales, más que en países más fríos como este, pero están presentes en toda nuestra vida. Se les conoce como gusanos redondos, al grupo anterior a los platelmintos, de hecho su mismo nombre decía gusanos planos, y era porque al corte transversal se veían como aplanados. En cambio este grupo se ven redondo al corte transversal porque tiene este líquido de alta presión que hace que tengan esta forma. Tienen una hipodermis que se llama, que es la epidermis, pero la epidermis secreta una cutícula que es inerte, está muerta y es flexible. Esta cutícula es principalmente de colágeno y esa cutícula, como se esto, le permite un montón de cosas. Está protegida, por ejemplo, en el sistema digestivo de sus huéspedes y no ser digerida. Y los músculos de ellos transcurren solo longitudinalmente, entonces tiene cuatro filas de músculos organizados bien ordenadamente, no vamos a hablar tanto de la anatomía hoy día de estos animales, pero desde la parte anterior hasta la parte posterior del animal. Y tienen una característica bien interesante que se llama eutelia, que quiere decir que ellos durante toda su vida tienen la misma cantidad de células. No tienen ningún tipo de cilio o flagelos móviles, entonces ya no tienen estos protonefridios con células flamígeras que tenían los platelmintos, sino que tienen unas células glandulares que le ayudan para la excreción de los desechos metabólicos. Hay desde microscópicos hasta de 1 metro de longitud y todo esto ya lo habíamos dicho, vamos a seguir avanzando. El tubo digestivo, como era completo, empieza en la boca, después tiene una faringe muscular,
un intestino largo, sin musculatura, y un recto corto y un ano terminal. ¿Ya? El intestino es solamente una capa de células que no tiene músculos, entonces cuando el alimento avanza por intestino, lo hace gracias al movimiento del animal y no lo hace por musculatura como pasa en nosotros. Ya muchos son anaerobios porque viven dentro de otros animales donde no hay tanto oxígeno o no hay oxígeno directamente, y hay un grupito que sí son aerobios, sobre todo los de día libre. De los, ¿cómo se llama esto? Sistemas sensoriales, tiene dos órganos muy específicos, muy característicos, los anfibios y los fasmidios. Los anfibios están cerca de la parte anterior, cerca de la cabeza, y los fasmidios están cerca de la cola. ¿Ya? La mayoría son dioicos, es decir, hay machos y hembras, e incluso hay muchas especies que tienen dimorfismo sexual. Normalmente podemos distinguir una hembra de un macho porque la hembra es más grande, de mayor tamaño, que tiene una lógica, porque ella es la que lleva los huevos. Entonces, entre mayor tamaño tenga, mayor cantidad de huevos va a poder llevar. Los machos son más chiquititos y tienen la cola bien doblada, bien curvada, como vemos acá en la foto que está abajo a la derecha. Y además los machos tienen unos dardos copuladores. ¿Ya? Ellos tienen fecundación interna y usan estos dardos copuladores. Bueno, para nosotros como veterinarios son súper importantes porque hay abundantes parasitosis ocasionadas por este grupo de animales. ¿Ya? Los más típicos son los anquilostomas, en la foto abajo a la izquierda, son unos nemátodos que son hematófagos, se alimentan de sangre y tienen unas placas con las que se adhieren a la mucosa intestinal y van cortando. Entonces producen hemorragias y se van alimentando de sangre. Después la foto que vemos al lado, vemos un niño que tiene una especie de ascaris, que es un parásito que es intestinal, pero cuando hay grandes cantidades de veces salen por las noches ahí viendo, buscando un lugar donde estar cuando está demasiado poblado. Ellos se caracterizan porque tienen un ciclo pulmonar bien característico, entonces a veces podemos tener signología respiratoria en animales por una parasitosis digestiva. La tercera foto, bien interesante, porque es la Trichinella spiralis, que, como sabe esto, es un parásito intracelular en los cerdos, influyó mucho en la industria de los cerdos hace muchos años y todavía influye porque la industria de los cerdos es muy exigente en normas sanitarias, principalmente por este tipo de infecciones. Y están los tricuros, que afecta principalmente a humanos, pero también hay en caballos y los vamos a hablar brevemente. Una cosa importante es que, acuérdense que hay como 500.000 especies, entonces vamos a ver muchas estrategias distintas de todo, de reproducción, de parasitismo, de formas de vida, pero se conserva algo muy especial. Después de la formación de la salida del huevo, aparecen las larvas, y las larvas tienen tres estados, que se conocen como L1 a la de primer estado, L2 a la de segundo estado, y L3 a la del tercer estado. Solamente L3 es infectante. Si yo, por error, soy un huésped, un potencial huésped, y me como una larva 1, L1 o una L2, no me va a pasar nada. Ya la voy a digerir y no va a pasar nada, pero cuando ya es L3, esa larva ya es infectante. Y esto pasa con muchas modalidades. Hay algunas que están adentro del huevo, que pasan todos los ciclos dentro del huevo, otras en un huésped intermediario, pero siempre L3 va a ser el estadio infectante. Acá están las modalidades, tienen diferencias anatómicas y se conserva eso. Vamos a hablar del Ascaris lumbricoides. Hay muchas especies de Ascaris, es un género importante, entonces la información que tenemos acá es de un Ascaris que afecta al hombre, pero hay muchos Ascaris, por ejemplo, el Ascaris sumes de los cerdos, hay muchos Ascaris que tienen el mismo ciclo, pero en distintas especies. ¿Ya? Está la lombriz intestinal grande del hombre, un parásito muy común. En Estados Unidos se ha medido con una prevalencia de un 64%. Ojo que Estados Unidos tiene lugares con climas tropicales, acá en Chile no hay, pero miren esto bastante interesante, que pueden poner hasta 200.000 huevos al día, ¿ya? Y además estos huevos se mantienen por un montón de tiempo, entonces pueden estar mucho tiempo en el ambiente. Entonces, pensando en 200.000 huevos por animal al día y que pueden permanecer años en el ambiente, la carga parasitaria en algunos lugares puede ser altísima. Tienen un ciclo que se llama broncopulmonar, también lo he escuchado como ciclo de Loos, que es un ciclo bien interesante porque uno al consumir este L3 en cualquier estado que esté, dependiendo de la especie, en este caso es con huevos embrionados,
o huevos infectantes, en verdad la palabra correcta, se traga los huevos, esos huevos eclosionan en el intestino y las larvillas tienen la posibilidad de atravesar el intestino y llegar hasta el sistema sanguíneo o sistema linfático y por ahí se van hacia los pulmones. Ellos tienen la capacidad de entrar a los pulmones y va rompiendo los alveolos hasta llegar a los bronquíolos. Y después por los bronquíolos llegan a los bronquios y por los bronquios suben por la tráquea hasta que llegan a la faringe donde son deglutidos. Y una vez deglutidos vuelven a intestino donde completan su ciclo, se hacen adultos y ya pueden empezar a reproducirse sexualmente. ¿Ya? Ese ciclo es bien interesante, bien importante porque además no solamente vamos a encontrar signología digestiva, sino que muchas veces podemos encontrar signología respiratoria. Acá está el ciclo entonces del humano, lo vemos en un dibujito. Están los huevos en las heces del humano. Cuando caen o nos contaminamos con eso, nos comemos esto siempre en el E3, pasa, en intestino sale, se va por vía linfática a los pulmones, atraviesa todo el pulmón hasta llegar ¿cómo se llama esto? La tráquea, hasta que es deglutido y nuevamente llega al intestino para ser adulto. Ahí nos muestra también que tienen dimorfismo sexual. Hay otro bien importante para nosotros, que está en Chile, es una zoonosis, es la toxacara de los caninos, ¿ya? Es una toxacara específica, entonces hay toxacara canis en los perros, hay toxacara cati en los gatos, y no conozco, pero deben haber muchas más especies, ¿ya? Y la migración es muy parecida a la que habíamos visto, esta broncopulmonar. La diferencia es que estas larvas, en vez de irse a los pulmones y hacer todo este ciclo, se van a hígado, se van a pulmón y a otro órgano y se quedan en un estado de hipobiosis. Quedan como hibernando, esperando. ¿Y qué están esperando? Que la hembra quede preñada y empiece a gestar. Y en la última parte de la gestación, ellas se van a útero. En los perros pueden atravesar la pared uterina y infectar a los perros desde dentro del útero antes de que nazcan. O también, en otras especies y en perros también, se van a las glándulas mamarias y están adentro de ¿cómo es esto? De la leche o del calostro. Entonces, en las vacas, en los gatos, por ejemplo, solamente no pasa a través de la placenta, pero sí pasa por la leche. Y en los perritos, intraplacentaria y también la leche. Entonces, súper importante. Y además, como se mantiene en hipobiosis, aunque yo desparasita a mi perro, siempre va, o hay que asumir por lo menos que ese animal está con estos parásitos. Entonces, ahí está el riesgo de besar a los perritos, qué sé yo, y están esos antiparasitarios que se dan en gotas para los inicios de los cachorritos, justamente pensando en esto. ¿Cuál es el riesgo para el humano? El humano, especialmente cuando uno, como les digo, factor de riesgo, besar los perros o no hacerse bien, contrae este parásito. El parásito se transforma en un síndrome que se conoce, el síndrome de la larva migrante o de la larva migrans, y hay dos versiones: el cutáneo, que es el que vemos acá en la foto al medio, que va destruyendo el tejido más externo con gran dolor y algunos problemas asociados al dolor y la ruptura de tejido, pero el más grave es el visceral. Miren esta foto del ojo, si nos fijamos, seguramente esta persona estaba atendiéndose con un médico porque había perdido visión y cuando lo revisaron vieron que tenía una larva de Toxacara canis dando vuelta en el ojo. ¿Ya? Causa de ceguera, está presente en Chile. Factor de riesgo, no desparasitar los animales. Factor de riesgo, besar los animales. Factor de riesgo, no lavarse las manos después de tocar los animales. Y como les digo, aunque parasitemos a nuestros perritos, acuérdense que este parásito se encuentra en hipobiosis. Entonces tenemos que asumir que los cachorritos nacieron parasitados. ¿Ya? Se supone que en Islandia en algún momento erradicaron a los perros y desapareció la toxacara visceral. ¿Ya? Entonces se cree que solamente la de los perros es la peligrosa para el humano. La verdad que es un dato que aparece en un libro y no sé, solo lo saqué de ahí. No sé si es realmente así. Bueno, acá está el ciclo. Está la hembra que puede parasitar a su perrito intramamariamente o por la leche. Además, ella va eliminando al suelo estos huevos y queda el desarrollo de la larva hasta L3. La puede volver a comer un perro, la puede comer un huésped intermediario, que no es huésped intermediario, sino que es un vehículo porque no lo necesita
para ser parte de su ciclo, sino que solamente necesita que lo vehiculice. Y también las personas, ojo con los niños que juegan en las tierras, ese tipo de cosas, como les decía, los besadores de animales, ¿ya? Los anquilostomas también, súper importante, hay varias especies, y ellas tienen estas placas que producen estas hemorragias, sangra, producen más hemorragia de la que comen, así que a veces se transforma en un problema por eso. Y también tiene las larvas infectantes, siempre son L3. En este caso son larvas que tienen mecanismos para entrar a través de la piel o ingresar por la boca directamente. Entonces a veces una infección masiva podría causar alguna anemia, por ejemplo, y también a veces pasa lo que vimos en el grupo anterior, que ocupan animales intermedios, no para completar su ciclo, no son huésped intermediarios, sino que son solamente vehículos para llegar a su huésped definitivo. Y esta, muy importante, un pequeño nemátodo, cambió toda la industria del cerdo. Yo les conté en clases cuando yo era chico, hacían mucha propaganda del nuevo cerdo y que en fondo era un cerdo seguro. Estaba esta triquinosis, la foto que vemos es realmente espectacular porque vemos células musculares, cada uno de esos puntitos son núcleos de células musculares y estas cosas grandes con eso enrollado son células que tienen adentro esta triquinela spiralis. Ya, este cerdo tiene triquinosis. ¿Y qué es lo que es? Es un parásito, un nemátodo muy pequeño que llega al músculo e ingresa dentro de una célula muscular y la transforma en una célula nodriza. Entonces esta célula cambia su expresión génica y empieza a alimentar y proteger a este nemátodo. Lo mismo, lo desparasito, no pasa nada porque está dentro de la célula, entonces este nemátodo se va a quedar ahí. Tiene una importancia económica tremenda, una importancia de salud pública tremenda, y es por eso que es tan exigente toda esta producción de cerdos, tiene esas normas sanitarias tan duras, y es muy difícil lograr visitar un plantel de cerdos porque realmente se preocupan. Ellos tienen algunas prácticas como el all in, all out, que es sacar completamente a todos los cerdos una vez que se van a matadero y desinfectar completamente. ¿Ya? Acá un poco lo que les contaba entonces, cuando tú comes la carne de cerdo, perfora, o el otro cerdo también come la carne de cerdo, o un ratón también lo puede hacer, perfora la pared intestinal y se van por sangre hasta las células músculo estriado, y ahí ingresan dentro de una célula, la transforman en una nodriza y se quedan esperando hasta ser consumidos. ¿Ya? Acá tenemos entonces una imagen de una célula abajo a la izquierda que se transformó en nodriza, adentro está el T nemátodo. Los signos tienen que ver con lo que está pasando. Entonces, al principio, si son animales que te están atravesando la pared intestinal, seguramente vamos a tener signos digestivos, dolor de estómago, náuseas, vómitos. Y cuando empiece a meterse la musculatura y cambiar la configuración genética la expresión genética, perdón, de estas células, vamos a tener fiebre, edemas, cosas así. ¿Ya? Acá una foto de estos parásitos. Y importante, el cerdo, acá está, hay unos músculos que se llaman los pilares del diafragma, que son los que se muestrean principalmente para saber si es que está libre o si tiene este parásito. Factores de riesgo, comer carnes que no pasan por matadero, no pasan por supervisión. Factor de riesgo 2, comer carne de cerdo mal cocida, ¿ya? Entonces hay que tratar de comer bien cocida. Acá está el ciclo de vida, afecta a animales omnívoros, ¿ya? Entonces cada vez que un cerdo se alimenta o de una rata que tiene parásito o de otro cerdo, puede contraer estas larvillas que se van a la musculatura. Lo mismo de un humano cuando come carne de cerdo parasitada, y la rata también, que es omnívora y podría comerse parte de un cerdo muerto u otra ratita. ¿Ya? Los oxuros, también una enfermedad leve, parásito súper común en Estados Unidos, vive en el intestino grueso y las hembras son chiquititas, de 12 milímetros, y en la noche van a la zona anal, salen del cuerpo y ponen los huevos. ¿Ya? Ahí en la foto de abajo a la derecha están los huevos que se pegan. De hecho, hay una prueba que se llama Scotch Test, le dicen así formalmente, y es pegar un scotch en la zona perianal y revisar en un microscopio a ver si encontramos los huevos. Estos huevos tienen un pegamento, pero además hacen picar mucho, entonces te obligan a rascarte y después te quedan las manos con estos huevos, y tú los vas distribuyendo o en la ropa de cama, en la comida, etc. En veterinaria, en perro y gato no son muy importantes, pero los caballos sí tienen, y muchas veces se rascan con los postes en la zona perianal, se pueden lastimar
O también quedan después estos huevos pegados en los mismos postes que después los caballos jugando podrían morder y contaminarse. Las filarias, súper importante. Ya afortunadamente en Chile no hay. El clima está cambiando. Vamos a ver qué va a pasar. Las filarias son unos nemátodos que viven principalmente en países tropicales. Son muy complicados y viven en el sistema linfático. Ellos viven en el sistema linfático y empiezan a obstruir este sistema linfático y con el aumento de presión hacen que la linfa se salga del sistema y se vaya al cuerpo, a espacios vacíos. ¿Y qué pasa? Esta linfa, este líquido que sale de estos vasos linfáticos, empieza a caer por gravedad. ¿A dónde se acumula? En las partes bajas del cuerpo, en los pies, las piernas, los testículos de los hombres. Es muy completo, muy complicado. ¿Y cómo se reproduce? Estas filarias producen unas microfilarias que son las larvillas, y estas microfilarias se van a sangre, y están en la sangre, especialmente en la noche, se van a circulación periférica, y cuando los mosquitos pican, sacan esta sangre con estas microfilarias y la llevan en su estómago. Y cuando van a donde otra persona, la pican y le vuelven a inyectar estas microfilarias. Y así es como se transmiten. Entonces, factor de riesgo, zonas con harto mosquito. Y si uno viviera, acá por suerte en Chile no tenemos ese problema, pero en un país tropical sería importante el manejo de la basura, cualquier cosa que pudiéramos hacer para reducir un poco la acumulación de agua después de la lluvia y evitar la reproducción masiva de mosquitos, si es que es imposible, usar mosquiteros, usar repelentes, qué sé yo, especialmente gente que no tenemos ninguna inmunidad. ¿Ya? O sea, si uno de nosotros va al trópico debería preocuparse de eso. Acá están las lesiones, ¿ya? Se llama elefantiasis, como les digo, es común en África, es común, está en toda Sudamérica, menos en Chile. Esperemos que siga así. Y las filarias del corazón, la dirofilariamitis, es muy parecida, afecta a muchas especies de animales, a los perros, a los gatos creo, a los mustélidos, que son los hurones, a los pinípedos, las focas, los lobos marinos y a veces al humano. En vez de vivir en el sistema linfático, vive en la arteria pulmonar y directamente en el corazón. Entonces estos gusanitos empiezan a usar todo el espacio que corresponde a la sangre y el corazón, aunque funcione bien, empieza a ser insuficiente. Se presenta como una insuficiencia cardíaca y, ¿cómo se esto? Entonces vemos pacientes con signología cardíaca. Se agotan demasiado, se desmayan, por ejemplo, y podría ser por esto. No está descrita en Chile. Bueno, yo no trabajo en medicina de mascotas, capaz que ya haya llegado. Cuando yo estudiaba no estaba descrita. Pero sí han ingresado muchos mustélidos acá a Chile, entonces no sería nada de raro. Y Chile es un país de lobos marinos, entonces a lo mejor, pese a que no haya un reporte, en algún momento sí se podrían encontrar con eso. Ahí está el ciclo, muy parecido, pero la diferencia es que el adulto está en corazón, entonces él produce las microfilarias que quedan en sangre, principalmente periférica, y el mosquito va diseminando. ¿Ya? Hay otro filo que no es tan importante para nosotros, pero es interesante, que son los pelos de caballo, los nematomorfos, y estos nematomorfos son muy parecidos, pero cuando son adultos ya no tienen sistema digestivo, tienen un vestigio. Ellos solamente se alimentan cuando en sus estados larvales y ellos viven, como sea esto, adentro de los artrópodos, en el hemocele, y se alimentan de sus nutrientes. Entonces están toda su etapa larvaria dentro de los nutrientes y cuando son adultos viven en agua para poder reproducirse y generar nuevas larvillas que van a parasitar a los artrópodos. Ya muchas veces a mí me ha tocado ver, ocupan gran parte del hemocele de los artrópodos y hay muchos videos en redes sociales que uno ve, por ejemplo, que toman un saltamonte o una mantis y le ponen el abdomen en el agua y empieza a salir estos grandes gusanos. ¿Ya? Se llaman pelos de caballo. En los campos a veces dicen que los pelos toman vida cuando llegan al agua, tiene que ver con estos bichitos. Importante, solo se alimentan de larva, los adultos no se alimentan, no tienen sistema digestivo y son parásitos de artrópodos. Y los acantocéfalos, acanto espinas, céfalo cabeza, son parásitos, viven en intestino de vertebrados, no son tan importantes en cuanto a patologías y su nombre tiene que ver con su estructura. Ellos tienen una probóscide, una trompa llena de ganchos que le dan nombre de acantocéfalos y que con ellos se anclan en el intestino de su huésped, ¿ya? Y producen algo de daño,
pero no están descritos así con un nivel de importancia como los nemátodos. Bueno, muchachos, esa era la segunda clase. Voy a seguir subiendo. Ya mañana les subo otras dos. Ya, que descansen. Chao, chao. Dejo de compartir. Dejo de grabar. Chao.